que no pasen vergüenza por mi culpa. Sálvame, Dios mío, porque estoy a punto de ahogarme. Me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo dónde apoyar los pies. He llegado a lo más hondo del agua y me arrastra la corriente. Ya estoy ronco de tanto gritar, la garganta me duele, mis ojos están cansados de tanto esperar a mi Dios. Son más los que me odian sin motivo que los pelos de mi cabeza. Han aumentado mis enemigos, los que sin razón me destruyen y me exigen que devuelva lo que no he robado. Dios mío, tú sabes cuán necio he sido. No puedo esconderte mis pecados. Señor Dios Todopoderoso, que no pasen vergüenza por mi culpa los que en ti confían, Dios de Israel. Que no se decepcionen por mi causa los que con ansia te buscan. Salmo 69, versos 1 al 7, en Dios habla hoy. La manera en la que el salmista expresa su dolor es tal que prácticamente cualquiera de nosotros podría hacer la suya. Desesperación, angustia, confusión y hasta reclamos a Dios revelan la condición que es propia de quienes enfrentan el sufrimiento. Quienes estudian la conducta humana podrían encontrar un elemento característico de la mayoría de las personas que enfrentan la adversidad. Este elemento característico es precisamente el dramatismo, es decir, la capacidad que se desarrolla para interesar y conmover vivamente a quienes están alrededor del que sufre. Tal el caso del salmista, tal el caso nuestro en muchos casos. El dolor, el sufrimiento, provoca en los individuos una profunda conciencia del yo y en las familias o en los grupos nucleares una profunda conciencia del nosotros. Es decir, el sufrimiento tiene la capacidad para hacernos egoístas, para atender desmedidamente el interés propio sin cuidarnos del interés de los demás. Quien y quienes sufren se convierte en el centro de su interés. Espera y aún reclama que los demás lo atiendan, aun cuando tuvieran que hacerlo a costa de sí mismos. En cierta manera podemos considerar el sufrimiento nos bloquea y reduce nuestra capacidad empática, es decir, limita nuestra capacidad para identificar mental y afectivamente de un sujeto con el estado de ánimo del otro. Nuestro dolor no nos permite considerar siquiera que el otro pudiera estar sufriendo, ni mucho menos nos permite compadecernos de quienes nos rodean. También en el sufrimiento se hace verdad aquello de que están más cerca mis dientes que mis parientes. En este sentido, parecería que quien sufre solo tiene derechos y que su sufrimiento le exime, es decir, le libera de cualquier obligación con los demás. Se pretende que quien sufre, dada su condición de sufriente, no sabe, no entiende, no comprende, y por lo tanto, quienes tienen obligaciones son quienes están alrededor suyo, los que no están sufriendo como él está sufriendo. Ellos sí entienden, ellos sí deben entender, ellos sí pueden comprender al que sufre. Interesante resulta
quien se encuentra al otro extremo del sufrimiento, es decir, quien disfruta de gran gozo, éxito, abundancia, también se vuelva egoísta. Porque también considera que quienes le rodean están ahí para afirmar su éxito, para justificar sus logros y para explicar el merecimiento que sustenta el éxito, el gozo, el placer que está viviendo. Quien tiene tanto gozo no se detiene a preguntar ¿por qué yo y no los demás? Goza de lo que lo alegra, satisface y empodera. Simplemente hace propio que es su derecho, que ya le tocaba, o como decimos con frecuencia los mexicanos, que al fin le hizo justicia la revolución. Sin embargo, llama la atención que en su crisis profunda, el salmista perciba, alcance a ver que la vida se trata de mucho más que de él solo. No niega su sufrimiento, ni renuncia a la atención que considera necesaria de parte de los demás, de Dios mismo, dada su condición de sufriente. Pero de manera inesperada, hasta incomprensible me parece, en la intensidad del momento que vive, momento que pareciera estar solo lleno de él, el salmista se ocupa de los otros. Y al hacerlo, el salmista hace suyo que la intensidad de su experiencia no le exime, no le libera de la responsabilidad que tiene acerca de la fe de los demás. Disculpa. El salmista adquiere conciencia de que la forma en la que enfrenta ese momento toral de su vida contiene una dimensión espiritual que tiene el poder de afectar para bien o para mal a quienes están alrededor suyo, a quienes están bajo la esfera de su influencia. No deja de llamar mi atención que el salmista, tan frágil, esté tan consciente del poder de su influencia sobre los demás. Entiende y atiende el hecho de que la manera en la que vive su particular experiencia puede determinar ni más ni menos el cómo de la relación más importante de los otros, el cómo de su relación con Dios. Un elemento fundamental que permite al salmista tomar tal conciencia es que el salmista reconoce que su vida es mucho más que el momento que enfrenta. Vive un momento de profundo sufrimiento, sí. Merece ser reconocido como una víctima del acoso injusto de sus enemigos, cierto. Pero también el salmista reconoce que él también, valga la redundancia, ha sido necio y pecador. En este sentido reconoce que ha sido insensato, que su vida no siempre ha estado en equilibrio, que no todo el sufrimiento que ha experimentado es un sufrimiento injusto. Mucho de tal sufrimiento es fruto de lo que hizo y dejó de hacer. Así que el salmista reconoce que hay en él una vulnerabilidad que lo ubica en una condición de especial riesgo al enfrentar el momento intenso que está viviendo. Quien en la normalidad de la vida no ha sabido o no ha podido mantener el equilibrio, poco seguro puede estar de que logrará mantener tal equilibrio al estar bajo las presiones extraordinarias de la vida, sean estas positivas o sean negativas. El salmista sabe que su condición de sufriente lo hace aún más vulnerable, dada su incapacidad para saber, para comprender y para actuar convenientemente. Quizá en medio de su dolor trae a la memoria situaciones pasadas en las que, estando bajo presiones semejantes, tampoco supo actuar como era conveniente.
amparado por esas presiones, hizo lo que no convenía, dejó de hacer lo que convenía. Quizá recuerda el impacto que tuvo su manera de reaccionar en otros momentos intensos de su vida sobre los que lo rodeaban. Por eso es que el salmista pide a Dios que le ayude a enfrentar su conflicto de tal forma que no afecte a quienes confíen en el Señor y a quienes con ansia lo buscan. David, el autor de este salmo, vive consciente de su liderazgo. Es decir, vive consciente de la capacidad que tiene para influir en quienes están a su alrededor. Sabe que lo que le pasa y la manera en que lo enfrenta no solo es una cuestión personal, individual, íntima. Sabe que dada la influencia que él tiene sobre los demás, lo que le pasa y hace afecta, altera, para bien o para mal, la vida de los otros. Y aquí, mis hermanas y mis hermanos, conviene recordar que nuestro Señor Jesús estableció un principio. Este es que a quien más se le da, más se le exige. Así, tanto en situaciones de sufrimiento como de gozo profundo, la persona no tiene la misma responsabilidad la persona que menos tiene, quien menos sabe o quien menos puede, quien menos ha recibido, respecto de la persona que tiene más, que sabe más, que ha recibido más, que ha sido bendecida por la vida de una manera extraordinaria. Y en este sentido, según nuestro Señor Jesús, los cristianos somos líderes. Hemos recibido mucho más que los no cristianos. Líderes son las personas a quienes les siguen otras, reconociéndolas como jefes o cuando menos como orientadoras. Padres, madres, esposos, jefes, pastores, discipuladores, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, etc. Todo aquel que tiene algún nivel de influencia sobre otros, un líder al fin y al cabo, tiene la obligación de enfrentar sus situaciones de crisis positivas y negativas de una manera diferente, de una manera especial, de una manera responsable, pensando en los demás. Tiene derecho a que se reconozca su sufrimiento, a que se le acompañe, comprenda y sirva así. Y tiene también el derecho de que se le reconozcan sus logros y las razones que tiene para estar gozoso. Pero también tiene la obligación de enfrentar su trance de tal manera que éste no genere pérdidas innecesarias, confusión o desánimo en quienes están a su lado. Tiene la responsabilidad de evitar que como él vive su gozo o su tristeza, impida que los demás se acerquen a Dios. Al salmista le preocupan, como hemos dicho, los que confían en el Señor y los que con ansia lo buscan. Es decir, el salmista se ocupa anticipadamente de lo que podría causarles si no enfrenta su trance, su momento crítico y decisivo adecuadamente. No quiere que pasen vergüenza por su causa los que confían en el Señor. Y tampoco quiere que se decepcionen por su culpa, que no dejen de hacerlo los que con ansia buscan a Dios. No quiere decepcionarlos al grado de que dejen de buscar a Dios. Cuando enfrentamos situaciones de crisis, es decir, cambios profundos y determinantes en la vida, atraemos los ojos, la atención de quienes están a nuestro alrededor. Nuestra condición de discípulos de Cristo perfila sus miradas, dado que el sufrimiento y el éxito ponen a prueba la congruencia y la consistencia de nuestra fe. No solo somos probados en el sufrimiento, también somos y especialmente somos probados en el éxito. Somos observados tanto por los que creen y temen a Dios, como por aquellos que lo rechazan, como por aquellos que los dan vergüenza.
buscando. Vergüenza es tanto alterar el ánimo como causar el deshonor. Así que el salmista no quiere alterar el ánimo o confundir a quienes lo observan. La manera en la que enfrentamos la prueba, los éxitos, puede desanimar a los que confían en Dios y deshonrar, haciendo mentira, lo que hemos enseñado, compartido y aún exigido consciente e inconscientemente de los demás. En este sentido, la crisis no solo pone en riesgo nuestra salud, nuestra integridad, nuestros recursos a nosotros, también pone en riesgo la fe, la convicción y la confianza de aquellos sobre los que ejercemos algún grado de liderazgo, algún tipo de influencia, hijos, discípulos, hermanos en la fe, conocidos, etc. Parecería que en particular la crisis que David vive aumenta su sensibilidad respecto de aquellos que conocen a Dios. Se refiere a aquellos que están cansados y angustiados bajo el peso de sus propias tragedias y que ven en Dios la única y la última alternativa posible para su dolor. Esas personas, muchas de las cuales nos rodean a ti y a mí, son responsabilidad nuestra. En buena medida, su fe depende también de nosotros. Por eso es que, consciente de ello, David se asume, se reconoce responsable y por lo tanto sensible ante el dolor de los otros. Alguien dijo: me quejaba por mi falta de zapatos hasta que me encontré a quien no tenía pies. No es que en el mal del otro encontremos alivio para nuestro propio mal. De lo que se trata es que en nuestras aflicciones podamos contar también nuestras bendiciones y viceversa, que en nuestros tiempos de bendición consideremos que estos no excluyen la posibilidad de los días malos y entonces los vivamos humilde y agradecidamente. Como David, cuando nosotros tomemos conciencia de ello, entenderemos que estamos en posibilidad de enfrentar, de superar la crisis, por más difícil que la crisis nos resulte, y que podremos hacerlo sin lastimar o sin hacer más pesada la carga de quienes, estando a nuestro lado, también sufren y se han propuesto a Dios como su Salvador y dueño de sus vidas. Enfrentar el sufrimiento requiere de ética, es decir, de un actuar que esté modelado conforme a lo bueno y a lo moral. Siendo víctimas de las vicisitudes de la vida, también, insisto en ello, somos responsables de actuar adecuada y oportunamente, sean cuales sean nuestras circunstancias de vida. Ello implica el que en nuestras crisis procuremos discernir qué es lo que conviene que digamos y qué lo que conviene callar. ¿Qué es aquello que nos toca decidir y qué aquello que debemos delegar en otros, que debemos permitir, encargar que sean otros los que decidan? Ni nuestro sufrimiento ni nuestro gozo nos autorizan a lastimar a los demás, mucho menos nos dan razón o derecho para atentar contra la fe y la confianza que ellos tengan o puedan llegar a tener en Dios nuestro Señor. Finalmente, en el caso de David, lo que empezó como un canto lastimero termina como una canción de acción de gracias. Lee todo el Salmo 69. Porque Dios, dice su palabra, honra a los que lo honran. 1 Samuel 2:20. Quienes ofrecen su sufrimiento al Señor como una ofrenda grata, cuidando a quienes están a su lado,
honran al Señor. Y lo mismo hace el Señor con aquellos que le ofrecen su gratitud, su gozo, su alegría. Y unos y otros serán sostenidos por su fidelidad en el tiempo de la prueba y en el tiempo de la abundancia. Y cuando este tiempo se haya acabado, encontrarán que han sido más que vencedores gracias al amor manifiesto de Dios en Cristo, su Señor y Salvador, en la vida de cada uno de ellos. Como creyentes somos responsables del cómo vivimos los momentos torales más importantes de nuestra vida, cómo vivimos los éxitos y los fracasos, las alegrías y las tristezas. De ahí la importancia de que nos propongamos vivirlos de tal manera que en ellos Dios sea glorificado. Así seremos ejemplo a imitar de quienes nos rodean y no motivo de vergüenza y de desánimo de los que con ansia buscan al Señor. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Y que el Señor los bendiga.